Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filosofando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 70 y Filosofando. Antes de entrar en cuestión con el capítulo de hoy y agradecerles además lo increíble que es que tengamos 70 episodios y que poco a poco vayan levantando más y más, sobre todo en YouTube. Es una maravilla. Gracias. Si estás en YouTube, déjanos un comentario, déjanos un like, haznos saber que estás disfrutando del contenido, nada más para mantener el ánimo. Y, más importante, por algún motivo donde vivo hoy, 3 de marzo, están tirando pólvora y cohetes sin miedo a nada. Espero esto no se vaya a ver reflejado en la grabación del episodio de hoy. En caso de que sí, intentaré editarlo. En caso de que mis habilidades de editor como politólogo que soy no estén a la altura que a lo mejor esperaríamos, les ofrezco una disculpa. Ahora bien, entrando en cuestión al pensador del día de hoy, seguimos entrando con los pensadores de las Islas Británicas y en este caso estamos con uno de los hombres más conocidos del siglo XIII, el escocés Juan Duns Scoto. Algo importante antes de entrar a profundidad al guión que tenemos de Scoto. Todos estos pensadores que estamos viendo ahorita en la decadencia de la escolástica, o más que la decadencia, la cola de la escolástica, tenemos que entenderlos bajo el contexto de Santo Tomás. A esto me refiero con que una vez que Santo Tomás hace su trabajo, publica su trabajo, defiende sus pensamientos y con ello comienza a cerrar la escolástica, los pensadores que le seguirían estarían dedicados o bien a coincidir con Santo Tomás o a refutarlo, a intentar trabajar por encima de lo que él hizo y continuar su legado, o a intentar corregir lo que ellos consideran un legado incorrecto. Entonces, ahora sí, entrando en cuestión, Juan Duns Scoto es uno de los pensadores medievales más influyentes y enigmáticos que tenemos hasta ahora. Nacido en 1266, conocido como el Doctor Subtil, Scoto dejó una huella indeleble en la escolástica, no solo por la profundidad de su análisis filosófico-teológico, sino también por su originalidad al abordar problemas tan fundamentales como la naturaleza del ser, la libertad de la voluntad y la cuestión de la individuación. Comencemos un poco con lo que es el contexto histórico. Scoto nació en Duns, Escocia, alrededor del año 1266, y desde temprana edad se unió a la Orden de los Frailes Menores. Su formación tuvo lugar en algunos de los centros intelectuales más prestigiosos de la Europa medieval, como Oxford y París, donde impartió clases y comentó las sentencias de Pedro Lombardo. Durante su carrera, Scoto se destacó por su integridad intelectual y su postura firme ante las presiones políticas. Se le citan negativas de apoyar a los intereses del rey Felipe IV de Francia en el conflicto con el Papa Bonifacio VIII, lo cual lo llevaría a un acarreo de exilios temporales, para finalmente establecerse en Colonia, donde fallecería en 1308. El ambiente de la Baja Edad Media, marcado por debates en torno a la relación entre fe y razón, las disputas sobre la naturaleza de los universales y las emergencias del nominalismo, configuró el terreno en el que Scoto desarrolló su pensamiento. Su obra se erige como respuesta a los planteamientos tomistas y a las tradiciones agustinianas, proponiendo alternativas que resaltan la libertad, la contingencia y la individualidad. Entremos en cuestión de su filosofía, principalmente su teoría de la unívocidad del ser. Una de las contribuciones más distintivas de Scoto es su tesis de la univocidad del ser. Para él, la palabra ser se aplica de forma idéntica tanto a Dios como a las criaturas. Esto significa que si bien existe una diferencia de escala o de perfección con Dios, siendo infinito y las criaturas finitas, la noción del ser mantiene el mismo significado. Esta postura se contrapone a la posición de Tomás de Aquino, que sostenía una distinción real entre esencia y existencia en los seres finitos.
y a la idea de que los universales solo tienen una existencia abstracta. Scotto argumenta que no podemos concebir una cosa sin asumir su existencia. El concepto de ser implica inextricablemente el existir. De este modo, si el concepto de Dios es pensable y coherente, su existencia se vuelve necesaria, pues Dios es el ser infinito cuya esencia es idéntica a su existencia. Esto tiene unas implicaciones filosóficas, o más bien 3 importantes consecuencias. La primera, la asequibilidad al conocimiento. Esto permite que el intelecto humano, a través del concepto del ser, pueda alcanzar el conocimiento de Dios. Como nuestro entendimiento capta el ser de forma unívoca, se establece un puente ontológico entre el ser finito y el ser infinito. También tenemos el tema del fundamento de los trascendentales. Los atributos como la bondad, la verdad y la unidad, que se derivan del ser, se comparten en un sentido común entre Dios y las criaturas. Esto significaría entonces que la experiencia del ser en las cosas particulares son un reflejo, aunque imperfecto, del ser absoluto de Dios. Y por supuesto está la crítica a la distinción entre la existencia y la existencia. La esencia y la existencia. Al negar una separación fundamental entre lo que una cosa es y que esa cosa existe, Scotto ofrece un sistema más integrado en el que la existencia se concibe como una manifestación inherente a la esencia. Esta postura, revolucionaria en su tiempo, abrió el camino para una comprensión del ser que posteriormente influiría en debates sobre la naturaleza de la existencia y la individualidad de la filosofía moderna. El siguiente tema de atención de Scotto es el tema del voluntarismo y también la contingencia. Este sostiene la primacía de la voluntad sobre el entendimiento. En su visión, tanto Dios como el ser humano actúan fundamentalmente a través de la voluntad. Scotto considera a Dios como la encarnación de la libertad absoluta. La creación misma es el resultado de un acto libre y deliberado de la voluntad divina, y no de una necesidad o determinismo impuesto por un orden preestablecido. En el mundo creado, las acciones de los entes están marcadas por la contingencia. Es decir, aunque la naturaleza de cada cosa establece unas disposiciones determinantes, estas pueden variar según la intención o no de la voluntad. Así, la contingencia se entiende como la capacidad intrínseca de un ente para hacer de otra manera, siempre bajo la supervisión de la voluntad divina, por supuesto. Scott introduce entonces el concepto de la contingencia sincrónica, para explicar cómo, en un instante eterno, la voluntad divina puede sostener la posibilidad de actos opuestos sin incurrir en contradicción. Por ejemplo, Dios, en un mismo instante eterno, puede querer que una piedra exista y simultáneamente, en otro sentido de la intención, considerar la posibilidad de que no exista. Este enfoque permite comprender la flexibilidad de la acción divina sin que ello implique mutabilidad de Dios. La contingencia, entonces, se revela no como una debilidad o una falta del orden, sino como una característica que evidencia la libertad y la potencia ilimitada de la voluntad divina, el cual se autodetermina de manera perfecta, Ahora, el voluntarismo tiene profundas implicaciones tanto en la ontología como en la ética. En cuanto a la ontología, todo ser finito, por estar determinado por una voluntad libre y contingente, posee una naturaleza que puede ser de otra manera. Esto explicaría la diversidad y la individualidad en el mundo, ya que cada ente refleja en menor o mayor medida la libertad del acto creador. En cuanto a la ética, en el ámbito humano, la primacía de la voluntad significa que las decisiones morales se fundamentan en la libertad de elegir el bien. No simplemente es una determinación racional. La capacidad de optar por el mal, a pesar de conocer lo bueno, es una manifestación de la libertad que se deriva de este voluntarianismo. Una de las innovaciones, además de las ya mencionadas, más influyentes de Scotto es el concepto de la aeseitas, en latín Haecceitas, que se puede traducir como esteidad. Las aeseitas se refieren a aquello que hace a un ente absolutamente único e irrepetible. Es decir,
lo que individualiza cada cosa de manera particular. Mientras que las giritas o esencia define lo que es una cosa en términos generales, lo que comparten todos los miembros de un mismo género, por así decirlo, la aeseitas es lo que diferencia a cada individuo dentro de este género. Por ejemplo, la esencia del hombre se aplica a todos, pero la aeseitas es lo que hace que Sócrates sea único y distinto entre todos los hombres. Esto, por supuesto, tiene una función aplicada en el pensamiento estoicista. Permite explicar cómo es que en un mundo donde las propiedades universales se comparten, cada ente posee una identidad singular. La aeseitas es el algo extra que otorga cada individuo su carácter irrepetible. En el debate medieval entre realistas y nominalistas, la introducción de este concepto ofrece un término medio que reconoce la existencia de universales sin embargo, negar la particularidad de cada ente. Este concepto fue tan influyente que incluso se ha extendido a otros ámbitos, como la lógica, donde sirve para identificar la diferencia individual, que no puede ser captada por simples conceptos generales. El uso de las aeseitas ha tenido un impacto duradero en la filosofía y su discusión sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre identidad e individualidad, sobre natura y crianza. Por supuesto, Escoto entra en el tema de fe y razón, donde él los ve como complementarios sin contradicción. Él defendía una clara división entre filosofía y teología, considerando las disciplinas distintas, aunque complementarias. Para él, la filosofía, particularmente la metafísica, se ocupa del ser en cuanto ser, de las verdades universales y de las estructuras fundamentales de la realidad. En este campo, aplica el método lógico y el análisis conceptual para llegar a un conocimiento que, aunque limitado, es coherente y sistemático. En cuanto a la teología, trata sobre las verdades reveladas por Dios, las cuales trascienden la capacidad demostrativa de la razón. La teología, en la visión escotista, no debe intentar demostrar lo incognoscible, como la divinidad, sino iluminar la razón a través de la revelación divina. Ahora, hay un diálogo, por supuesto. Aunque están separadas metodológicamente, la fe y la razón se complementan en el pensamiento de Escoto. La revelación divina no contradice la razón natural, por el contrario, la perfecciona. Por ejemplo, mientras que algunos argumentos racionalistas pueden apuntar a la existencia de Dios, como una versión modificada del argumento ontológico del que hemos hablado varias veces, Escoto sostiene que la verdadera comprensión de la divinidad proviene de la fe. La razón nos acerca a un concepto de ser infinito, pero es la fe que nos revela sus atributos de manera plena. El conocimiento de la realidad, la experiencia empírica y el análisis lógico permiten al ser humano comprender las leyes naturales y los principios universales. Sin embargo, para alcanzar una certeza total, especialmente en lo relativo o cuestiones trascendentales, es necesaria la iluminación que ofrece la fe. Por Dios, estos cohetes me van a enloquecer. Ahora, ¿qué aportó Escoto a la metafísica y la lógica? Escoto retomó la tradición aristotélica para considerar que la metafísica es la ciencia que estudia el ser en cuanto ser. Sin embargo, su aporte consiste en ampliar este estudio para incluir tanto lo finito como lo infinito, y para enfatizar la conexión entre la esencia y la existencia, sin separarlas en el caso de los entes creados. Su afirmación es que el ser es un concepto unívoco que implica que todos los entes comparten una misma base conceptual, lo cual facilita la comprensión de las verdades trascendentales y la posibilidad de conocer a Dios a partir de la naturaleza. En cuanto a las modalidades del ser, Escoto analiza el ser desde distintas modalidades, abordando no solo lo que es, sino también las potencialidades y las actualizaciones de las esencias. Esto incluye su teoría de la contingencia, en la que se explica cómo un ente puede ser de otra manera en función de la voluntad. En el ámbito de la lógica y la argumentación, Escoto introdujo conceptos y matices que fueron pioneros para la época. Por ejemplo, el intentio y abstracción. Diferenció entre el conocimiento directo de los entes individuales, lo cual es intuitivo, y el proceso de abstracción, que permite al intelecto alcanzar universales. De este modo,
puso en valor la capacidad de la mente para captar lo particular sin perder de vista lo universal. Su análisis riguroso le llevaron a establecer también métodos para identificar las causas de un efecto a partir de la observación sistemática de la naturaleza, anticipándose a lo que hoy entendemos por método inductivo y deductivo. También aplicó esto a la teoría ontológica. Sus desarrollos lógicos permitieron a Escoto construir argumentos complejos sobre la existencia de Dios y la naturaleza del ser, entre los que destaca su versión del argumento ontológico, modificada a partir de la propuesta de San Anselmo, en la que la pensabilidad del concepto de Dios garantiza su existencia. Ahora, hay una influencia importantísima del pensamiento escotista, principalmente en su antagonismo con el tomismo. La obra de Juan Escoto dio origen a la corriente del escotismo, valga la redundancia, la cual se desarrolló como una alternativa a la doctrina tomista. Y las principales diferencias de esta se centran en la naturaleza del ser, la importancia de la voluntad y el enfoque de la individualización. Mientras que Tomás de Aquino defendía una distinción entre esencia y existencia en los seres finitos, Escoto proponía una unidad en el concepto del ser. En cuanto a la importancia de la voluntad, Escoto otorgó la voluntad una primacía que es en el sistema tomista subordinada al intelecto, lo que influenció no solo la metafísica, sino la ética. Asimismo, el enfoque de la individualización. Con la introducción de las aeseitas, Escoto ofreció una explicación detallada de la individualidad que permitió superar algunas de las limitaciones del realismo medieval. Ahora, si queremos entrar un poquito más a profundidad en este tema, podemos hablar primero. La distinción entre esencia y existencia. Tomás de Aquino sostenía que en los seres finitos la esencia es distinta a la existencia. Una separación que explica, por ejemplo, la imperfección y la contingencia de las criaturas. En contraste, Escoto rechazaba esta división, argumentando que el concepto del ser implica inextricablemente al existir. Según él, no se puede concebir qué es algo sin asumir que existe. De allí su tesis de la univocidad. En cuanto a la voluntad, mientras el sistema tomista otorga un rol central al intelecto y a la razón para alcanzar el conocimiento de las verdades divinas, Escoto enfatiza la primacía de la voluntad. Para él, la libertad no es solo una característica de la acción humana, sino que es ser inherente a la naturaleza divina. Dios, en su libertad absoluta, actúa de forma contingente, lo que permite que la creación sea un reflejo de una elección libre y de la posibilidad de ser de otra manera. Esta visión contrasta con la tendencia tomista a ver el orden natural como más determinista y estructurado. Duns Scoto no se aleja por completo en la tradición aristotélico-escolástica que representó Tomás de Aquino. Más bien, la revisa y la profundiza. Su crítica se centra en superar las limitaciones que él veía en la separación entre esencia y existencia, y en la excesiva confianza en la razón para captar lo absoluto. Así, la postura escotista, que enfatiza la libertad, la contingencia y la individualidad, se configura como una alternativa intelectual que durante siglos se mantuvo en diálogo y en ocasiones en franca oposición con el tomismo, enriqueciendo el debate teológico y filosófico en el occidente medieval y moderno. Así que sí, esta es nuestra pequeña introducción a el escotismo, que será seguido más adelante. Asimismo, a través de esto, continuamos la clausura de la escolástica y comenzamos esta tendencia de hablar siempre en base a Santo Tomás, de la misma forma que en su pasado se hablaba en base a San Agustín, a Aristóteles, a Platón y a Sócrates. Lamento mucho el tema de los cohetes. México es un lugar muy especial. Agradezco como siempre su apoyo y los veo la próxima semana. Hasta luego.